Bueno, pues este es uno de mis muchos intentos por haceros un resumen de lo que ha pasado hoy en el directo. Entonces, yo os he hablado de lo que es la memoria fotográfica del aprendizaje de las matemáticas, un poco con la visión de entender qué es lo que pasa en el trastorno del espectro del autismo y bueno, y por qué es importante esto de tener en cuenta la memoria fotográfica a la hora de enseñar matemáticas, ¿no? Entonces, pues bueno, empezamos viendo qué es la memoria y bueno, cómo podríamos definir la memoria. Yo lo veo como un proceso, ¿no? Al final la memoria es un proceso en el cual nosotros estamos en un momento, nosotros queremos acceder a una información que nosotros previamente hemos aprendido. Esto es muy importante porque sin aprender una información pues no la podemos recordar, evidentemente. Entonces, nosotros accedemos en algún sitio de nuestro cerebro, está guardada una información que necesitamos, accedemos a ella y bueno, la recordamos, la utilizamos, ¿no? Entonces yo por eso definiría la memoria así, ¿no? Como un proceso de poder acceder recordando a determinados contenidos que necesitamos utilizar en el momento presente. Es mi manera de entender la memoria. ¿Cómo funciona? Claro, porque si llamamos a la memoria como un proceso, este proceso tiene que funcionar de alguna forma. ¿Cuál es esa forma? Pues lo primero que pasa es que nosotros en cualquier momento de nuestra vida, seamos bebés, niños, adolescentes, adultos, lo que sea, recibimos una información. Recibimos esa información, que esa información puede ser de muchos tipos, ¿no? Puede ser verbal, puede ser escrita, puede ser visual, puede ser de muchas formas. Yo lo resumo en verbal y no verbal, ¿no? Porque lo verbal enfoca las palabras, lo no verbal enfoca pues todo tipo que no tenga que ver con las palabras. Entonces, bueno, pues recibimos esa información. Es interesante saber que la recibimos, pero que también la aprendemos, porque nosotros podemos recibir una información y si no la aprendemos, pues realmente no la vamos a recordar, ¿no? Si no ha habido un aprendizaje, pues no va a haber un recuerdo, eso es evidente. Y esto tiene mucho que ver también pues con cómo prestamos nosotros atención, ¿no? Bueno, el caso, que hay varias maneras de aprender. Hay muchísimas, yo las he resumido en estas que son las que me parecen a mí más interesantes. Podemos aprender escuchando. Eso quiere decir que tenemos una buena memoria auditiva, nosotros recordamos lo que oímos. Podemos aprender entendiendo. Eso quiere decir que tenemos una buena memoria conceptual, es decir, aprendemos mientras estamos viendo cómo funciona el proceso. Así funcionan, por ejemplo, pues muchísimas ciencias. Otra manera de aprender, aprendemos haciendo. Esto quiere decir que tenemos buena memoria kinestésica, buena memoria del movimiento. Nosotros, si escribimos, yo que sé, tenemos un libro, escribimos la teoría, estamos viendo el movimiento, ¿no? De cómo estamos escribiendo. Pues bueno, es otra manera de aprender. Y luego hay otra manera de aprender, que es la que aquí nos incumbe, que es una manera de aprender visualizando. A nosotros nos ponen una imagen, nosotros, por ejemplo, aprendemos qué es un perro. Pues no necesitamos, nos podrían dar la definición de perro. Una persona que tiene buena memoria auditiva, pues lo aprenderá que se lo cuenten, ¿no? Una persona que tiene buena memoria visual, pues le pone una imagen de un perro y tú no hace falta que le digas nada, ni que se lo expliques de palabra. Tú le pones la imagen y ya ha aprendido lo que es un perro y la próxima vez que le digan o que le hablen de un perro, no entenderá el concepto porque ya lo ha aprendido, ya ha tenido una experiencia y se acuerda. Entonces, después de aprender la información, nosotros la almacenamos en el cerebro. Después de almacenarla, la recordamos. Evidentemente, la tenemos almacenada, la podemos recordar y después de recordarla, nosotros pues en el momento en que la queramos utilizar, ¿no? Pues ya la utilizamos, pues como sea, pues contándosela a un amigo o utilizándola para ponerla en un examen, lo que sea. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el trastorno del espectro del autismo? Aquí lo que pasa es que la memoria visual está hiperdesarrollada y tiene mucho que ver con el pensamiento hipervisual que tienen las personas con TEA o con síndrome de Asperger. Estoy hablando así en general un poco de todo porque al final estos rasgos comparten los mismos. La memoria visual está hiperdesarrollada. Es decir, una imagen la voy a recordar antes que una palabra. Entonces es muy fácil. ¿Cómo afecta esto en la educación?
yo te explico algo de palabra, no me voy a acordar, yo tengo memoria fotográfica, a mí me pasaba de pequeña, entraba a una clase, me explicaban las cosas de palabra y salía de la clase tal cual me la habían explicado. Hay un pensamiento hipervisual, ¿eso qué quiere decir? Que si me dicen perro lo voy a entender, si me dicen mesa lo voy a entender, pero en cuanto me digan una palabra abstracta, pues no la voy a entender. Si yo entiendo mejor las cosas con imágenes, pues mi memoria visual va a estar más desarrollada, evidentemente, porque es mi manera de recordar las cosas a partir de lo que yo soy capaz de entender. Si yo lo que soy capaz de entender son las imágenes, pues podré desarrollar la memoria visual. Si yo lo que soy capaz de entender son las palabras, pues evidentemente podré desarrollar la memoria auditiva o la memoria de leer las palabras, ¿no? Si no, pues ¿cómo lo voy a recordar? Entonces, ¿cómo podemos relacionarlo con las matemáticas? Pues la idea es que las matemáticas es un lenguaje muy abstracto, se lo digas a una persona con autismo, se lo digas a una persona que no tiene autismo, en general, ¿no? Al final las matemáticas dan un poco de miedo porque tienen un lenguaje muy abstracto. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que si tú tienes memoria fotográfica y tú la tienes súper desarrollada y otras las tienes pues menos desarrolladas, a mí si me explicas las matemáticas de una manera muy abstracta, pues yo no voy a poder utilizar mi memoria fotográfica, que es lo que tengo desarrollado, para aprenderlas. Entonces, yo creo que esa es una de las cosas que hay que cambiar para poder facilitarle el aprendizaje a una persona que tiene TEA y que tiene la memoria fotográfica desarrollada, que muchísimos perfiles con TEA la tienen. Para poder facilitarle el aprendizaje, yo tendré que el contenido que estoy enseñando, transformarlo a imágenes, para que esa persona pueda entender esas imágenes y pueda recordar la información de mejor manera y pueda estudiarla mejor, pueda aprenderla mejor y así luego puede acceder a ella. Claro, no vale ninguna imagen, tiene que ser una imagen relacionada con lo que estamos viendo y que tenga sentido, sino para qué la usamos. Entonces, claro, esto de la memoria fotográfica pues te dificulta en ese sentido si no tienes esa adaptación, ¿no? Más que la memoria fotográfica te dificulte, es que como las otras no las tienes desarrolladas y no eres, tú como persona con TEA no eres capaz o no eres capaz o te cuesta más entender el otro lenguaje, pues evidentemente vas a tener dificultades. Lo que pasa es que esta memoria fotográfica, si se sabe usar, te da muchísimas facilidades en el sentido de que, por ejemplo, a mucha gente le cuesta acordarse de tantas fórmulas, ¿no? Yo, por ejemplo, que tenía memoria fotográfica, me daba una fórmula, me la aprendía. Sí que es verdad que te da otra. ¿Qué pasa? Que tú te puedes aprender una cosa, le haces una foto, ¿no? O sea, tú estás escribiendo una cosa, te acuerdas de ello, tienes memoria fotográfica, sabes lo que pone perfectamente, pero por mucho que sepas lo que pone perfectamente, quizás no eres capaz de entenderlo. Entonces, pues bueno, esto hay que interrelacionarlo con otros rasgos del TEA, ¿no? Para nosotros detectar todas las dificultades y ver cómo las podemos solventar. Pero en todo caso, el resumen es que hay que enseñar las matemáticas con imágenes para que una persona que recuerda en imágenes pueda aprender la información de mejor manera. Me repito mucho, pero bueno, es necesario. Entonces aquí os pongo un ejemplo, por ejemplo, para explicar qué es el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor y aprender el concepto en sí, yo desarrollé esto. Es una imagen que, bueno, que no sé si la podréis ver entera. Pero bueno, yo creo que se ve la idea. Pues aquí a la derecha tenemos, bueno, voy a explicar, a la izquierda tenemos lo que sería el mínimo común múltiplo. Tenemos pues los múltiplos de 2, los múltiplos de 3 y los que están coloreados son los múltiplos, los que están en rojo son los que tienen en común, los que están así de negro un poco más oscuros es el más pequeño. Entonces yo creo que así se entiende el concepto muy fácil. ¿Por qué? Porque tú ves cuáles son los múltiplos de los dos números, cuáles tienen en común y cuál es el más pequeño, que es lo que precisamente quiere decir mínimo común múltiplo. Otra cosa es cómo se calcula, eso ya es distinto, pero así se entiende el concepto. Sin entender el concepto no podemos calcularlo, evidentemente. Lo mismo pasa con el máximo común divisor, la dinámica es la misma, pues aquí tenemos los divisores del 20, los divisores del 30, tenemos los divisores de cada uno que están coloreados, los rojos que son los que están en común, y el negro, que es el más alto, ¿no? Que al final ese es el concepto del máximo común divisor.
Y bueno, y aquí os pongo un ejemplo de cómo una persona debería tener, pues, en el libro de texto, por ejemplo, si le ponen algo escrito, debería tener al lado de acompañamiento una imagen, porque si no tiene la imagen, le va a costar mucho entenderlo. No es que no lo vaya a entender, hay herramientas. Y al final luego ese es el objetivo, que también he hablado de eso, ¿no? De que el principal objetivo de todo esto es nosotros poder darle herramientas a esa persona que tiene dificultades para que llegue un día en el futuro y tenga un caso en el que no le facilitan esa imagen y pueda entenderlo. Ese es el gran objetivo, ¿no? Así es como una persona con TEA se va a poder desenvolver idealmente. Pero ¿qué pasa? Que en el proceso nosotros tenemos que hacer este acompañamiento con imágenes. Y este es un ejemplo, pues leéis el enunciado y veréis que esta imagen perfectamente es un símil de lo que es este enunciado. Y yo ahí, y evidentemente no hay que poner solamente la imagen, hay que poner el enunciado y hay que poner la imagen. Pero esta imagen permite que la persona con TEA pueda acceder a esa información, pueda entender el enunciado, y tú no le estás dando ninguna pistas de que el ejercicio se hace así y tal. No, no, no. Tú le estás poniendo el enunciado sobre la mesa para que esa persona lo pueda entender, no le estás dando ninguna pista de nada. Ahí, a partir de ahí, el alumno, pues evidentemente con su estudio y con su esfuerzo, pues reflejará si realmente entiende la matemática que tiene que utilizar. Pero lo que es el entender el enunciado, las palabras y ese lenguaje que le cuesta más, para que luego él lo pueda retener en su memoria, en su cerebro, pues bueno, tú eso lo estás facilitando, que la idea es esa, ¿no? Que puedan aprender también. Bueno, entonces este es un poco el resumen de lo que he hablado y bueno, esta es la bibliografía que he utilizado para que veáis que yo también investigo, que tampoco soy una experta y que bueno, pues que muchas gracias y espero que os haya gustado.